Compartir este tiempo con usted. No se olvide, el viernes vamos a estar a las 8 de la noche cantando al Señor, como cada viernes. Y ya puede ir preparando el himno que quiere que cantemos. Son tantos los que me piden que apenas puedo cantar 4 o 5. Con todos los pedidos que ya tengo, podría hacer todos los programas de aquí a fin de año. Pero bueno, usted inténtelo. Escríbame cuando comience el programa y dígame qué himno le gustaría cantar. En medio de la pandemia, un amigo mío, Juan Carlos Gervilla de Mendoza, pastor en Mendoza, me mandó una canción y me dice: Juan Pablo, te mando esta canción, estoy seguro que vos vas a saber hacer algo. Bueno, me mandan la canción y me gustó mucho, y la escuché una vez y 2 veces, y se me ocurrió hacer un video. Y ahora lo vamos a ver la canción. Yo no tenía la menor idea quién era el autor. Sí, se llama Quique Pavón. No sé, no conozco, no tengo la dirección para pedirle permiso, no sé si esto se puede hacer. Yo lo tengo aquí, a Quique Pavón en el programa, y le tengo que pedir perdón o permiso, no sé, para poder usar su canción y decir con las imágenes lo que la canción me produjo. Bienvenido, Quique, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, qué placer. ¿Habías visto mi video o no? No, o sea, ahora mismo que estás hablando, estoy intentando ver por dónde vas, o sea, estoy sorprendido. La pandemia fue muy interesante, ¿no? No sé cómo fue en España, acá fue muy larga. En España también. Nos encerraron. Y me enseñaron a editar con un programa. Y empecé a hacer cosas, ¿no? Algunas me gustaron. Y esta fue una de las primeras que hice. Me llevó tiempo y pedí ayuda, porque habla la canción que sobre que nosotros no somos ni tan inteligentes, ni mozos, ni bellos, ni siquiera somos la mitad de valientes, algo así. Es que vamos sobre hombros de gigantes. Esa es la canción. Me emocionó, porque, pues, sabes que en la juventud hay un poco de desconocimiento, desagradecimiento de los que vinieron antes, ¿no? Uh-huh. Yo ya soy de antes para muchos, de verdad. Entonces que me pareció recordar a los de antes. ¿La querés que la veamos? Me encantaría, por supuesto. Vos no vas a conocer a muchos, o quizás no conozcas a ninguno, porque son los gigantes que nos precedieron aquí en la Argentina, de la obra de Dios. Creo que nunca la puse en programa de televisión. A ver, la veremos. Por todas esas personas que jamás recordaremos, muchas de ellas no sabemos ni siquiera lo que hicieron, y por todos. Y por tanto, hoy damos gracias por el trabajo que nunca se escribió en los boletines, por los héroes escondidos y jamás reconocidos. Me levanto y les canto muchas gracias. Por la gente que jamás vio el resultado
trabajo y del esfuerzo realizado por las vidas que salvaron con su ejemplo, por traernos a Jesús a nuestro tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Por todas esas familias que aunque fueron perseguidas, no cesaron en su empeño, no se dieron por vencidas, y por todas fueron tantas, hoy damos gracias. Por todas esas personas que aún esperan que les hablen, por los que ahora son pequeños y pronto serán gigantes. Doy mi vida para llevar el mensaje como otros lo hicieron antes. Y no sé si veré todo el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo y llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. De Jesús. Y yo quiero aprovechar esta canción para honrar a mis gigantes, que son mis padres. Todo lo que pueda conseguir en la vida es gracias a las oportunidades que ellos me dieron, no solamente materiales, sino la oportunidad de conocer a Jesús. Y por muy lejos que vayamos, no se nos puede olvidar que alguien puso sus hombros antes para que podamos estar allí. Y al principio de todo, encontramos a Jesús poniéndose la humanidad sobre sus hombros para darnos un mensaje. Que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Bueno, ahí está. Me estoy emocionando. Son personas que hicieron huella en la Argentina, que marcaron. Y cuando lo fui haciendo me emocionaba pensando en la vida de ellos. Porque la canción dice, muchos de ellos no vieron el resultado del esfuerzo que realizaron. Y nosotros ahora, todo fácil. Tenemos radio, televisión, recursos. Pero no era así cuando esa gente trajo el Evangelio y lo plantó. ¿Cómo se te ocurrió escribir esta canción? Bueno, pues ahora que estaba viendo el vídeo me acordaba, porque me llegó un libro de un amigo de mi abuelo. Mi abuelo, yo soy cuarta generación de cristiano. Uh-huh. Mi bisabuela conoció al Señor en una iglesia de los Hermanos Unidos en Galicia por el año 40 y pico. ¿En qué ciudad? En Infesta, en Orense.
en Ourense allí. Y mi abuelo era un joven que, bueno, pues él tenía una pasión por evangelizar en una España que... Muy difícil. Que estaba prohibido evangelizar, para empezar. O sea, vivíamos en una época de dictadura en la que, bueno, la frase del caudillo era: un español es católico o no es. Uh-huh. Y bueno, mi abuelo con varios amigos muy jóvenes, ellos siempre nos contaban historias de cómo pues tenían realmente problemas de persecución real, ¿no? De agresiones, de vejaciones. Y muchos años después, en la vida, un autor de libros que se llama Jaime Fernández, que es bastante reconocido, él hizo un libro con las memorias de su padre, Jaime Fernández padre, y me lo dio, yo lo estaba viendo y él me dijo: en esas páginas está tu abuelo, porque su padre y mi abuelo eran amigos de joven, ¿no? Y mientras lo leía y veía las fotos, pensaba justamente en esto que acabas de decir, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas muy visibles, pero no por eso más importantes que las no visibles, ¿no? A mí me ha tocado una era de internet, de redes, de exposición, pero yo veía a ellos, tuve la oportunidad de visitar una iglesia allí de donde es mi abuelo, y una pared está de otra piedra. Entonces yo le pregunté al señor ya de 90 años tenía en aquella época, que qué pasó. Es que les pusieron una bomba. Y lejos de dejar de predicar, le pusieron otras piedras, y entras a la iglesia y ponía: predicamos a Cristo. Y bueno, cuando estábamos haciendo este disco, yo quería incluir un homenaje no solamente a mi familia, principalmente a mi familia, porque para mí son mis gigantes, pero también un mensaje justamente para eso, ¿no? Para ayudarnos a ver lo que no se ve, que es muchas veces más importante que lo que se ve, porque muchas de esas cosas que no se ven son fundamentos de lo que hoy vivimos. Así que bueno, nació de ese libro, de la emoción de ver a mi abuelo joven ahí en unas fotos muy viejitas, muy malas, ellos predicando el evangelio en pueblos de poquísimos habitantes, ¿no? Mi suegra, la madre de mi esposa, era de Galicia, de Castiñeiras, y ellos iban a la escuela y no podían ir por ciertas calles porque las apedreaban, y no podían ir a ciertos almacenes porque no les vendían por ser herejes protestantes. Sufrieron en una época durísima para España. Tenías en contra a todos, o sea, todos. Tenías en contra a los de España venía de una guerra civil en el que había dos bandos políticos, y el problema es que los que salían eran enemigos de los dos, sí. Eran enemigos digamos del nacionalismo más católico, y eran enemigos de el comunismo, y ellos estaban ahí en poca protección, la verdad. Sí. Pero que vos sabés que siempre pienso que de esos misioneros que llevaron, porque cómo empezó todo en el caso de mi suegra. El bisabuelo pescaba y con un bote cruzaba el pescado del otro lado de la ría. Claro. ¿Las baixas o las altas? La ría Arosa, puede ser. Sí, hay unas rías altas y unas rías bajas que llaman rías baixas. La más grande de todas. Las altas. Y en un camino, en una esquina, que yo después la vi en un pueblito, había un señor vendiendo libros. Y claro, él sabía leer, pero no tenía libros. Entonces lo compró por tener un libro para leer. Y el hombre se lo vendió, le habló un poquito y lo empezaron a leer. Y al poco tiempo, a los 2 o 3 días, dice: descubrimos a Jesús, al que no conocíamos. Y empezó a venir, y toda la familia venía a la noche y empezaron a leer la Biblia y se empezaron a convertir. Pero no tenían la menor idea que existía otra iglesia que no fuera la católica. Igual cuando se enteraron de que leían la Biblia, lo empezaron a perseguir. Bueno, historias extraordinarias. Es peligrosísimo cuando alguien lee la Biblia. Qué lindo, ¿eh? Que bueno, me tenés que decir, ¿me das permiso? No, yo te tengo que dar las gracias a ti, más bien, por haberme dado el honor de ponerle música a algo tan bonito, porque también, bueno, yo veía el vídeo y me emocionaba, porque siento que todas esas personas... Hoy en día, aquí Argentina es un país que hay miles de personas que conocen a Jesús,
Y todo viene de ahí, ¿no? De Sí. gente creyendo Sí. que podía haber una Argentina mejor cerca de Jesús y dieron su vida. Así que para mí, al revés, ¿cuánto tengo que poner yo para que mi canción siga en ese vídeo? Bueno, después lo hablábamos, fuera de cámara. Lo cierto, sabés que lo he usado en algunas iglesias, cuando predico un sermón sobre que tenemos que correr la carrera bajo esta nube de testigos de hebreo, ¿no? Y la gente dice, pero falta fulano, falta mengano. Bueno, hacelo vos, le digo. Yo hice Claro. lo que podía hacer yo. Hay muchos que faltan porque fueron muriendo en este Pero último eso tiempo. es muy bonito. Sí. Que la gente se acuerde cuando recuerdas a unos que falta gente y que también tomemos el tiempo de ponerle nombre a esos héroes. Ujú. Porque, bueno, no creo que nos estén viendo, yo no creo en estas cosas, pero creo que también merecen ser recordados, ¿no? Y es nuestro Hebreos 11. Sí. Me emociona pensar que un chico joven, para mí son todos jóvenes, tenga esta sensibilidad de agradecer a los que nos precedieron. ¿Cómo fue tu infancia como evangélico? Bueno, a mí no me tocó tan complejo como a mi abuelo. Mi abuelo tuvo que emigrar a Venezuela porque la situación estaba muy complicada. Sí. Mi madre nació en Venezuela. No, mira. Mi padre era católico de verdad, o sea, de los de misa diaria. Él era del Opus Dei, que es, digamos, una de las ramas duras. Sí, sí, sí. Y él viaja a Venezuela, en la época de la Gran Venezuela, a trabajar por contratos. Ahí conoce a mi madre, se casan, mi padre conoce al Señor allí en Maracaibo. Y regresan enviados por la primera iglesia bautista de Maracaibo a España. Y bueno, por cosas terminaron siendo parte de la organización que venía de Bill Bright, el Campus Crusades, que se llamaba. Sí, sí, sí. La Cruzada. Y empezaron a plantar un grupo de estudiantes. Los grupos de la Cruzada eran estudiantes al principio, que no era una iglesia, era, No. era un apoyo a la iglesia, de evangelismo, En la universidad. capacitación en las universidades, etcétera, sí. Y ahí arrancó la iglesia en mi casa, desde yo soy niño, arrancó ahí. Y bueno, yo fui hijo de pastor desde que no desde que nací, pero sí desde que me acuerdo, o sea que es lo mismo. Y fue interesante porque mi iglesia no había niños, era una iglesia pequeñita, creciendo. El ministerio de niños era yo. O sea, ahora el ministerio de niños de mi iglesia se llama PKPC, que es las siglas de Peques para Cristo. Y mi nombre es Quique Pavón y yo siempre firmo con KP. Entonces yo le digo de broma a los niños que yo soy del ministerio de PKPC desde que era KP nada más, ¿no? Le faltaban los peques y el Cristo. Pero bueno, a mí lo que me tocó fue desconocimiento. Yo siempre que explicaba pues en el colegio, ¿no? ¿Y tu Sí. padre qué es? Uno decía, pues, fontanero, plomero, no sé cómo se diga aquí en Argentina, ingeniero. Llegaba yo y decía que era pastor. Y la gente se imaginaba que era pastor de cabras y ovejas, ¿no? Pastor de campo. Entonces yo intentaba pues explicar, oye, no, mira, mis padres son pastores, esto es una comunidad cristiana donde se predica la Biblia. Entonces decían, pero tus padres son curas, pero los curas no pueden tener hijos. Y esto era un bucle interminable. Y yo terminaba diciéndole que eran pastores de cabras y ovejas, que al final no es tan distinto. Ser pastor de una iglesia y Bueno. pastor de cabras y ovejas es un poco igual. Era más bien burlas, ¿no? Al final, pues por el desconocimiento y por la cultura en la que nos hemos criado en España, que sí se hizo un trabajo de cualquier cosa que se saliera de la religión establecida. Sí. Era una secta, era un lavado de cerebro. Pero, pues obviamente a mí no me tocó sufrir nada de lo que de las historias que escucho, porque pues obviamente nunca tuve, más allá de alguna broma que te duele el ego, nunca sufrí nada físico, ni exclusión, ni nada por el estilo. O sea que no puedo yo hacerme víctima de nada. ¿Y aprendiste a tocar el piano Era obligatorio, ¿no? Como hijo de pastor me tocó... Bueno, no, pero aparte me gustaba. Sí, pero yo soy hijo de pastor y mi mamá me enseñó, pero no en el piano, en el armonio, Claro, que era más trabajoso pedalear. claro, bastante más. Así Bueno, que- en mi caso, siempre mi abuelo soñaba con que hubiera un músico en la familia porque
Bueno, porque era prestigio, ¿no? Dentro de la iglesia estaba el que tocaba. Sí. Y él lo intentó con mi abuela, no funcionó. Mi abuela medio aprendió alguna canción. Mi madre y sus 4 hermanos, todos fueron a clase de música, ninguno aprendió. Mi prima mayor, yo soy el segundo, también fue a clases de música y el único que terminó siendo músico fui yo. Mirá. Cuando empezaba a tocar en el grupo de alabanza, mi abuelo me alcanzó a ver muy poquito y él falleció. Y es una de las cosas que a mí me pesa. O sea, me hubiese encantado que él viera todos los eventos, todos los conciertos. Aparte, como anécdota, mi abuelo admiraba muchísimo, bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no?, a Billy Graham. Y él desde Venezuela hacía donaciones a Estados Unidos, porque mi tía vivía en Estados Unidos, porque él sentía que el trabajo que hacía Billy Graham era... Y años después yo tengo la oportunidad de trabajar con la asociación de Billy Graham. Hacemos siempre 2-3 festivales por año con la asociación de Billy Graham y me ha tocado ser parte de la música en la primera campaña evangelística del nieto de Billy Graham en Latinoamérica. Y es una de las cosas que me hubiera encantado, ¿no? Que mi abuelo hubiese visto por... Sí. Y así fue que empecé. Él era el que era un intenso y quería que hubiera un músico en la familia. Y como que obligó a todo el mundo a que estudiara. Bueno, pero le salió. Le salió. Tuvo la suerte. Le salió. Al final hay que sembrar, no siempre se cosecha. Pero claro. Cada tanto da fruto. Y, a ver, cantá la canción que te viene a la mente de tu época de niño. Bueno, yo aprendí a tocar con Marcos Witt y con... Para mí mis himnos de pequeño eran... Pero después, años después, cuando tenía 20... tuve la oportunidad de conocer al que fue mi mentor musical, que se llama Miguel Casina, y estuve con él varios años viajando, y una de las canciones más conocidas de Miguel era Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. ¿De quién es esta canción? La escribió Miguel Casina, la popularizó Marcos Witt, pero el autor es Miguel. Él escribió canciones hermosas, él escribió esa, escribió Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Dale, dale. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Y esto para mí es uno de los coros más bonitos que se han escrito modernos. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Bueno, esto viene bien para que no digan que solamente sé cantar himnos. Yo sé cantar estas canciones también. No las sabría tocar. Hay un tono ahí que una vez lo... La quinta menor. Esa ahora. Esa. Quinta menor. Sí. Primero con 7. Un día estaba tocando y digo, cuando llegué ahí. Y luego el cuarto menor. Sí, la complican mucho. Hay que estudiar. Yo me la sé porque trabajé con Miguel y lo miraba. Lo miraba tocar y decía, metí mi menor ahí. Era mi mayor y metí mi menor. ¿Y la primera canción que compusiste? La primera canción que compuse, aparte de cantártela, te la quiero contar porque se llama Hasta que no me queden fuerzas. Yo en mis crisis de fe, llegó un día en el que sentía que no era lo que aparentaba ser y me frustraba porque sentía que
que ni vivía en el... Yo nunca me fui de la iglesia, pero también estaba lejos. Estaba cerca, lejos. Y era un poquito frustrante porque yo decía, ¿qué hago aquí? O sea... Y recuerdo que un día decidí, dije, yo no voy a seguir este camino. Y recuerdo empezar a pensar cómo iba a ser mi vida a partir de ese momento. Y fue más frustrante todavía porque me di cuenta que Dios formaba parte de todo lo que era mi vida. Mis amigos tenían que ver con el Señor, mis sueños tenían que ver con el Señor. Y primero lo tomé como una frustración y luego fue como un momento de decir, pues creo que no tengo dónde ir, ¿no? No en el mal sentido, sino que este es mi lugar. Y entonces escribí esta canción que se llama Hasta que no me queden fuerzas. A ver si me acuerdo de tocarla, llevo años sin tocarla. Decía el coro: hasta que no me queden fuerzas, hasta que se acabe mi tiempo, hasta que dé mi último aliento, te adoraré. Aunque esté triste o esté alegre, sin importarme el momento, incluso en medio del desierto, yo te adoraré. Eres todo lo que quiero, eres mi guía, mi sustento, mi Dios. Esta fue la primera que escribí con 19 años, 20 años. Ah, mira. Y pudiste publicar un cassette, un long play, no creo. Un disco, era un disco. Yo arranqué en la transición de los discos a lo digital. Mis primeros 3 discos tuvieron disco. Y yo iba con los discos en la maleta y viajábamos en... yo saqué mi primer disco en 2010, todavía se llevaban los discos, es verdad que era esa transición y sí, llevaba mis discos, era muy cansado. Extraño el disco, pero no extraño la parafernalia alrededor del disco. Claro, pero el sistema de financiación de eso se cambió de una manera total, sí, ¿no? Pero, claro, porque antes venían los músicos y Pastor dice, ¿puedo vender discos? Sí, vende todo lo que quieras y que puedas. Todo lo que puedas, más bien, claro. Y de golpe no hay nada, no tengo discos. ¿Cómo no tienes discos? No, y es cierto. En YouTube, en Spotify. Claro, sí, estamos todos digitalizados, lo que nos facilita a los consumidores, pero que obliga a los productores a ser muy creativos para que la cantidad de que escuche esto sea mucha. Yo tengo más quejas. ¿Así? Siento que se valora menos la música. Ajá. Porque no parece... costar nada. No tienes esfuerzo, es decir, pagas una cuota fija y te da igual si oyes un álbum o oyes 50. Y antes yo recuerdo con tanta ilusión... Eso sí que creo que los más jóvenes... Yo voy a cumplir 40 años la semana que viene. No me siento súper mayor, pero tampoco soy un niño. Y yo recuerdo recibir los discos, leer los créditos, ver qué músicos grababan, quién había compuesto las canciones. Hoy en día eso es una utopía. Es música. Y todo tiene su momento y no digo que esté mal. Solamente que yo sí disfruté mucho el valorar las producciones, quién estaba detrás y todo lo que... Bueno, y por eso fue que me enamoré de la música, ¿no? Realmente por todo, no solamente las canciones. Y contame un poco de tu familia. Formaste una familia. Sí, tengo una esposa, tengo un bebé bebé, para mí va a ser bebé siempre, 2 años y medio, ya va a cumplir 3 casi. Estamos en Madrid pastoreando junto con mis padres, que son los pastores principales. Estamos haciendo una transición de la iglesia lenta, porque pensamos que queríamos hacerlo trabajando juntos y no hacerlo pues porque ya mi padre no pueda seguir o porque... No, pero por otro lado, por lo que yo sé que vos viajas muchísimo. Bueno, ahora estoy viajando menos, viajo bastante, pero es verdad que estoy viajando cada vez un poquito menos justamente por eso, por las responsabilidades en casa y bueno, pues las nuevas etapas de la vida, que así es la vida. Sí, así es. Bueno, la verdad es que es un privilegio tenerlo aquí, y él ha escrito un libro del que quiero hablar ahora, se llama Jesús y yo, y ahí va a salir la foto del libro, que
Claro, da la sensación de que es un libro para chicos. Lo primero que me sorprende es que es un libro bilingüe, es decir, en una hoja está en español y en otra está en inglés. Tengo 3 nietos chicos, 2 de ellos hablan mejor inglés que español, o sea que les va a encantar poder tener este libro, si me lo regalás. No sé ese libro ya tiene dueño y lo tiene en la mano. Bueno, y luego figuras y cosas para mencionar. Este es el libro. Ponelo, allí está. Ahí está. Jesús y yo. Tu propia aventura con Jesús empieza hoy, dice Kiko y Pavón. Y está el libro, que seguramente se va a conseguir en todas las plataformas y aquí se llama Mercado Libre, lo que vos entendés por Amazon, ¿no? Sí. Aquí es más Mercado Libre. Seguramente también va a estar. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, pues mira, como te decía, como he crecido en un hogar cristiano, una de las cosas más importantes que he aprendido en mi infancia, o que he aprendido después de haber cruzado mi infancia más bien, es que crecer en un hogar cristiano te hace conocer de Jesús, pero no necesariamente conocer a Jesús. Y es una diferencia muy importante. Y la idea del libro es, a través de historias de mi infancia, tratar temas que puedan los niños sentirse identificados, problemas en la escuela, temor, desobediencia, frustraciones, amigos, padres, y en todos cómo Jesús me acompañó en cada una de esas etapas, porque pues, ¿qué siento? Siento que las historias bíblicas son increíbles, pero muchas veces, o espero que a ninguno se lo va a tragar un pez, lo va a vomitar a los 3 días, y queríamos buscar historias que ellos se puedan sentir identificados, para ayudarles a ver a Jesús en sus propias historias. Por eso dice, tu aventura empieza hoy. La idea es que los chicos puedan hacerse amigos de Jesús. Yo les hablo de un amigo que tengo y cómo Jesús está con ellos hoy, en 2026, cómo va con ellos a la escuela, cómo está con ellos si alguien se burla y se sienten solos, no están solos, cuando las cosas salen como ellos quieren, cuando no salen como ellos quieren, cómo Dios va guiando. Cuento algunas frustraciones mías. Yo quería ser futbolista y me fue muy mal. Ahora, no te pido por favor que tema fútbol no lo hables, porque presencia de un español con un argentino. No se pueden ganar todas las cosas, hay que compartir también. Ya ganó en el 22, tocaba repartir. Ya la siguiente vemos, pero dice la Biblia, es mejor dar que recibir. No, vos sabés que a los argentinos no nos molestó tanto perder, porque el triunfo con Inglaterra fue bonito. Nos hizo decir a muchos, ya está, estoy hecho. Es lo que le faltaba a Messi. Sí. Un gran partido contra Inglaterra. Y el equipo estaba muy cansado y España estaba mucho mejor. La burla posterior, después si querés hablamos de eso, las críticas, la burla, la acusación de todo eso nos molestó más que haber perdido. Bueno, yo creo que hoy en día las redes hacen un trabajo muy malo, que es amplificar mucho lo malo, y no creo que sea una foto de una realidad. Creo que es posible que hemos sido siempre hermanos. Si yo llegara a ir a España, ¿me recibirían? ¿Podría entrar? Encantado de la vida. Bueno, yo hice una reflexión. El aeropuerto de Barajas. Yo hice una reflexión en redes sociales porque sí vi que estaba, pues, creo que se salía del fútbol. A mí me encanta el fútbol y me encanta... ¿De qué? Perdón. Del Real Madrid. Soy del Real Madrid. Nadie es perfecto. No, pero me encanta y me gusta el pique, pero yo hacía una reflexión y le decía a la gente, España es el país que más argentinos recibe fuera de Argentina, pero Argentina es el país que más españoles recibe fuera de España. Sí, claro. Somos pueblos hermanos y creo que tenemos que disfrutar el fútbol y saber frenar y abrazarnos al final, y una vez gana uno, otra vez gana otro. Sí. Mientras no gane Francia ni Inglaterra, está todo bien. No lo vi, pero creo que la actitud de algunos jugadores argentinos y alguien de él no fue feliz. Pero digamos, calor del momento. Sí. Lo importante es abrazarnos después y disfrutar. Sí. Pero yo me frustré por el fútbol, te estaba diciendo, porque según yo era bueno. Ajá. Y como también Jesús... Fuiste a las inferiores. A las inferiores del Atlético de Madrid. Y me echaron. Te echaron. Me echaron por malo. Porque la gente me pregunta, Quique, ¿por qué te echaron? Por malo. A nadie lo echan por
No, a lo mejor es indisciplinado. Digo, indisciplinado era Maradona y nadie lo echaba porque era muy bueno. No es verdad, solo te echan por malo. Pero de ahí, de esa frustración, nació la música, y con la música he llegado a hacer cosas increíbles. Entonces, bueno, un poco la idea es ayudarles a abrir los ojos y ver que Jesús en todas las cosas está haciendo un trabajo con ellos, y ayudar, pues, sumar un poquito una herramienta a que puedan conocer a Jesús, porque al final, pues justamente la canción que has puesto habla de los que vinieron y del compromiso que tenemos nosotros de hacerlo bien para ser gigantes para otros, o sea, poner nuestros hombros para justamente los que vienen detrás, Sí. que conozcan a Jesús. Que, digámoslo, enfrentan un mundo mucho más difícil que el nuestro, muchísimo más. Cuando yo era chico, hace 70 años, que tenía 10 años, el concepto de la pornografía no existía. Había una revista en los negocios de revistas, los kioscos, que a veces tenía algunos dibujos, ¿no? Y uno pasaba y la miraba. Hoy estaría en cualquier plataforma, era una tontería. Hoy la pornografía está al alcance de cualquiera y de los niños. Es decir, mis nietos, los chicos, viven un mundo agresivo, injusto, perverso, y lo tenemos que preparar para eso. Y no solo la que ellos buscan, es la que no estaban esperando ver, y en programas de niños, Sí. en anuncios de perfumes, en lugares donde no debería haber sexualización, hay agresividad, hay mala educación. No es solamente lo que buscan, es lo que les sale sin buscar. Sí, sí. Y justamente lo que me gustó, Lucas Leis, el doctor Lucas Leis, fue el que me empujó a hacer esto. Y ahora que soy papá, me he dado cuenta que nosotros, primero, tenemos que seguir creando contenido con valores bien hecho, y que los padres, los abuelos, todos tenemos que apoyar ese contenido, porque sí están siendo bombardeados. Yo ahora que mi hijo quiere ver la tele, empiezo a ver los programas y digo, hey, esto no está tan de niños como... entonces valoro un montón pues toda la gente que ha hecho programas bien hechos. Tuve el privilegio de ser la voz de David en la película de David que ha salido hace unos meses, y me encanta ese tipo de contenido, porque al final, lo que tú dices, nosotros también tenemos que estamos viendo el problema, ellos no lo están viendo. Tenemos que ponernos enfrente de eso y decir, no nos vamos a rendir rápido. Te quiero decir, Quique, no creas que aprendiste a ser padre con uno solo. Vamos, 3 o 4. Bueno, No sé, tu esposa cuando vea este programa si se va a poner contenta, pero con 3 o 4 vas a escribir libros de esto en cantidad. bueno, esta semana yo estoy aquí en Argentina porque acabamos de grabar un disco para niños. ¿Así? Que habla de los sentidos, que se llama Con todo lo que soy, y bueno, yo estoy muy firme en que en todo lo que esté en mi mano para sumar a la niñez y a llevar a Jesús a la niñez. ¿Lo grabaste aquí? Lo grabamos en CFC Martínez, aquí en Buenos Aires. Hermoso el disco, me encantó. Qué lindo, qué bueno. Bueno, Lucas Ley, mi amigo, que nos trajo, usted se acordará que disfrutamos tanto este programa con Danilo Montero, que nos trajo y nos mostró una Biblia para niños hermosísima. Sigo teniendo la esperanza de que me acerquen una para mis nietos, pero no pierdo las esperanzas. Es lo último que se pierde, exactamente. Esto ha sido más concreto, y Lucas está también involucrado en esto de este libro Jesús y yo que escribió Quique. Podemos cambiar de tema, después vamos a hablar un poquito más. Sí. La música cristiana. Mostrame tu imagen, dame tu opinión sobre la música como fenómeno, ¿no? Que se llama cristiana. Bueno, a ver, hoy en día tenemos mucha música
obviamente cuando se suma mucha gente, pues hay muchos estilos y muchas expresiones artísticas. Ujú. A veces creo que se confunde música cristiana con adoración. No toda la música de contenido cristiana es música de adoración y algo que yo estoy viendo últimamente es que hay una vuelta a buscar de una manera muy genuina al Señor en los más jóvenes, en la juventud, y me ilusiona mucho. O sea, creo que las voces que se están levantando últimamente tienen algo de Dios muy puro. Y obviamente, como en todo, pues podemos encontrar cosas que no son tan puras, pero yo personalmente veo el futuro con ilusión. Ujú. Obviamente, la música en el momento en el que empezó a ser rentable, por decirlo de alguna manera, o a generar, ¿no? Porque al final pues hizo también que se acercara gente que quizás no tenía el corazón más puro. Pero yo soy de los que cree que nadie ama más a la iglesia que el Señor y que esas personas pues se encuentran con el Señor para bien o para menos bien en algún momento, ¿no? Sí. Particularmente a mí me gusta de los autores aquellos que cuentan historias, no tanto la música, estas de adoración, me encantan todas, pero aprecio más a Marcos Vidal, por ejemplo, que bueno, cada canción es una historia, ¿no? Porque tengo la formación del tango. El tango es una historia en 3 minutos, empieza y termina. Y me gusta mucho entrar en la historia, ¿no? De golpe, descubrir qué es lo que pasó, que lo hizo escribir eso, ¿no? Marcos, que un poco haces vos también. A mí me gusta, no obviamente, ni se me pasaría por la cabeza ponerme en el mismo saco que Marcos, porque Marcos para nosotros es yo digo que es el papá de los pollitos. Para nosotros los españoles, pues Marcos ha sido nuestra referencia. Pero bueno, o sea, canciones como las de Marcos o ese estilo, a mí también me encanta. Por eso te decía que no toda la música es para lo mismo. Hay canciones que son para el corazón, para el día a día, para eso, para sumergirte en historias que no necesariamente tienen que ser bíblicas, pero son de Dios. Por ejemplo, Marcos tiene una canción que es la del payaso. O sea, para mí eso es una obra de arte. Una obra de arte, es impresionante. A la gente le gusta mucho Cara a Cara, pero tiene... Bueno, te digo, hace 22 años que hago el programa, ¿no? Y el de música era hace 4 años. Y si vos me decís, bueno, el momento culminante de todo este tiempo, estaba yo cantando himnos con mis hermanos. Y uno de mis hermanos estaba enfermo y nosotros sabíamos que se iba a ir pronto. Y entonces terminé el programa de los himnos cantando canciones que hablaban de cara a cara, ¿no? Y dejé el final para cuando llegara Marcos. Entonces llegó Marcos y le digo, lástima que esa no la sé tocar. Y entonces le digo, ¿lo sabés tocar? Y mis hermanos no lo podían creer. Entró Marcos y cantamos los 4 hermanos, faltaba uno. Y Marcos Cara a Cara, que es una obra de arte. Creo que es lo más hermoso que me pasó en estos 22 años de programa, cantar esa canción con Marcos, pero especialmente con mi otro Marcos, nuestro otro Marcos, que era Marcos Eliseo, mi hermano, ¿no? Que ya está con el Señor. Cada tanto miro eso, me pongo a llorar, por supuesto. Esas canciones increíbles. Son regalos al alma. Marcos Vidal es una persona que, aparte, no es todo lo que él sea capaz de componer, sino cómo es él, ¿no? Creo que la gente que tenemos la oportunidad de conocerlo, te quedas todavía más inspirado, ¿no? Por cómo es de... Contame un poco. Se habla de que las iglesias están creciendo en España, pero es cierto también que es resultado de mucha inmigración. ¿Cómo está el crecimiento de la iglesia de España de españoles?
Bueno, yo creo que sí, que el grueso de las iglesias tienen que ver con la inmigración, eso es una obviedad, pero creo que a la misma vez eso hace que el mensaje llegue a más gente. Quizás como el porcentaje de... Pues España ha sido un país que ha recibido mucha inmigración en los últimos años, entonces el porcentaje, digamos, que ha podido menguar bastante, pero sobre todo porque ha crecido mucho el otro porcentaje. Uh-huh. Pero de la misma forma creo que están pasando cosas. Creo que España está empezando a vivir algo por lo que hemos orado mucho tiempo. No creo que vayas... Bueno, espero equivocarme, pero conociendo el resultado, el carácter español, no necesariamente tiene que ser una explosión numérica, pero creo que se va sumando. Creo que sí se está sumando cada semana. Y sí que pienso que el latinoamericano ha sumado a eso. O sea, creo que han sido misioneros que el Señor ha mandado y son personas que tienen contacto con españoles en el trabajo, en donde están, sí. y eso también es predicar, ¿no? Ver gente que deja su país y lucha por un futuro, pero con honestidad, con otros valores, con familia. Y yo sí, para serte honesto, creo que estamos viviendo un tiempo muy especial. Quizás se refleja en los eventos, para mí eso no es lo más importante, pero tuvimos, por ejemplo, hace unos meses el primer estadio que llenamos en la historia de España, más de 40.000 personas en el estadio del Atlético de Madrid. Vemos eventos muy multitudinarios, pero creo que eso es el resultado de que las iglesias se están llenando. Sí. A ver, los eventos son circunstancias, ¿no? Pero sí, producen un ánimo, un aliento, una fiesta al creyente que lo potencia para salir y tener más fuerza, ¿no? Más energía, ¿no? Pertenencia te da. Sí, te da pertenencia, sí. Por eso a veces la gente mide por cuánta gente se convirtió. No sé, pero lo importante es que la iglesia sale fortalecida, ¿no? Nos pasó esto en noviembre del año pasado aquí en la cancha de Vélez, a 10 cuadras de aquí, con Franklin Graham. Fue hermoso todo, pero a mí me impresionó la alegría de la gente joven, de los pastores que nunca habían estado en una cruzada de ese estilo, y el entusiasmo que quedó. Así que es muy bueno estos eventos, y me encanta que esté empezando a suceder en España. Ahora, una de las cosas que ustedes tienen en España es un talento increíble de escritores, de pensadores. Yo he hecho muchos programas, especialmente en la pandemia, grabando con Pedro Tarquis, la esposa de Pedro Tarquis. No me pregunté los nombres porque me olvido. Jaume Llenas. Jaume Llenas, claro. Manuel Sánchez. Claro, y tiene una riqueza cultural excepcional, ¿no? Que me hace sentir a mí un picapiedra realmente cuando los entrevisto. Y creo que está empezando a pasar que están empezando a venir a enseñarnos, ¿no? El de Sevilla, como es Juan Varela. Es una riqueza, Quique, que ustedes tienen, la música, que nos enriquece mucho, y muy, muy agradecido por que nos tengan en cuenta. Bueno, yo creo que al revés, para nosotros que nos abran las puertas es un honor. Y bueno, sí, todas las personas que nombras es gente que el Señor está usando y que para nosotros también nos hace sentir un poquito orgullo del bueno. No sé si hay de ese, habría que buscar otra palabra, ¿no? Pero bueno, siempre que han hablado de España dicen que es el cementerio de los misioneros, y ver que el Señor también de ese cementerio está sacando jardines, pues nos emociona, ¿no? Sí. Eso es otra época. Sí. Bueno, aquí está Quique Pavón, ya se nos está terminando el tiempo. Escribe un libro para niños, ¿no? ¿Qué edad está pensada? Sí, alrededor de los 9, 10, más o menos esa franja. 9, 10 años, bueno, bárbaro. Tengo un nieto
que le va a hacer muy bien leer esto. Claro, probablemente no nos estén viendo niños, pero seguramente hay papás o abuelos que... Sí, vale, sí. Créanme que va a ser una buena herramienta. Bueno, lo publica es 25, ¿cómo es? Es 625. Es 25, sí, la editorial, y seguramente ellos se van a encargar de ponerlos en todas las plataformas, así que simplemente es cuestión de buscarlo. Jesús y yo, Quique Pavón, para regalarle a sus niños o a sus nietos, ¿no? A veces los abuelos no sabemos qué regalar. Bueno, mira, este material. En vez de comprar alfajores y dulces como mi padre, que le compra a su nieto cosas que no debe, que le compren el libro. No, regañando yo a mi padre aquí. No. Perdón. Abuelos del mundo, uníos. Nuestra tarea es consentir a los nietos, que la disciplina la pongan los padres. Oye, esto es un trauma que yo ya estoy pasando, de conocer un señor que no conocía. ¿Tu papá? Sí, es una persona que tiene la cara de alguien que yo recuerdo. Yo creo haber vivido con ese señor en mi infancia, pero yo lo veo y no lo reconozco. Pero claro, también pienso... ¿Cuántos nietos tiene? Uno. Uy, señor. Uno. Soy hijo único, pero luego es verdad que yo pienso quién era mi abuelo, y mi abuelo me compraba los dulces que no me dejaban. Cuando era pequeño había unos raspados que era un hielo que raspaban y echaban unos siropes, y mi madre y mi abuela no querían porque el tipo que lo servía tenía las uñas negras como si fuese... como si trabajase de mecánico, ¿no? Y yo me acuerdo que mi abuelo a escondidas, cuando no miraba a nadie, nos compraba a mí, a mis primos, nosotros nos comíamos eso, y que fuera lo que Dios quiera. Y digo, bueno, ahora es el momento de mi padre de alcahuetear a mi hijo, y yo miro para otro lado. No le dejo ver la tele y los veo en el móvil, no, miro para... Porque sé que él va a recordar a su abuelo con el cariño con el que yo recuerdo al mío, así que está todo bien. Cómprenle alfajores y helados y el libro. y un día yo profetizo, Quique va a ser abuelo también, y haré va a lo poder mismo, hacer sí. todo lo que reprocha que tu papá haga. ¿Qué vas a estar haciendo en la Argentina? Bueno, mañana tenemos una noche de adoración, ya es el último compromiso de este viaje, y volvemos en septiembre, si Dios quiere, para estar en el Festival Palau en Córdoba, Sí. junto con todo el equipo de Palau y los invitados maravillosos, que va a estar Rescate, Ingrid Rosario, Rodrigo Tapari, y bueno, obviamente el mensaje de Andrew Palau y todo lo que hacen, que es maravilloso. Va a ser extraordinario. 25 y 26 de septiembre, no sé dónde lo hacen. No tengo el sitio exacto, pero siempre es al aire libre, sí, y de sí. fácil acceso para que la gente pueda sí. pasar y disfrutar. Si alguien está viendo el programa, y hay muchos argentinos y latinoamericanos, pues eso se ve en toda Latinoamérica, que va a Madrid y quiere ir a visitar la iglesia donde vos estás, algunos van pensando que vos cantás en todos los cultos. Bueno, lo más probable que puede pasar es que me voy a estar predicando, porque ahora estamos predicando una semana mi padre y una semana yo, pero por lo menos una vez al mes dirijo la alabanza todavía, o sea que... Pero bueno, no es evento, es tiempo de adoración. Lo que le pasa a Marco Vidal, que toda la gente va Claro. pensando que va a ir a cantar y no canta. No canta. No, Marcos no canta. Y yo cada vez menos, ya aviso también. En la iglesia, ¿no? Creo. ¿Y dónde es? Bueno, la iglesia se llama CCI, que es Comunidad Cristiana Integral. Ajá. Estamos un poquito a las afueras, en la zona de la Sierra Baja, en un pueblo que se llama Quijorna. Pero bueno, ahí en internet pueden buscar CCI Madrid y les sale la información, y bueno, siempre nos encanta que nos vengan a visitar. ¿Y a qué hora es el...? 11:30 los domingos. Nosotros tenemos una iglesia un poquito diferente, está en un predio, en un campo, que es una montaña, y no es iglesia de entrar y salir, es aquí ahí vamos, acaba la reunión, quitamos las mesas y las sillas y comemos ahí, pasamos un día maravilloso, los niños tienen sitios donde jugar, y bueno, intentamos que sea... Un día de familia y no solo una reunión, pero también pueden venir, no están obligados a quedarse todo, pueden entrar a la reunión y salir, está todo bien, pero bueno, vale la pena vivir la experiencia completa. Asado no. Bueno, asado depende del día, pero obviamente que no esperen el asado argentino, si eso no es... No. No a es- ella,
La paella se nos da mejor que el asado, seguramente. Que muchas gracias, Quique, por haberte molestado y venir No, al a contrario. hacer este programa. Y que podamos, yo todavía tengo algunos años por delante, Dios sabrá cuántos, seguir sobre estos hombros de gigantes. No somos ni mejores ni más guapos. Bueno, yo que soy guapo, que no soy guapo, todo el mundo sabe que no soy guapo, pero... y si sos como capaces de ir más lejos, dice la canción, es que vamos montados, dice. Porque si parecemos grandes es porque estamos subidos sobre hombros de gigantes. Damos gracias a Dios por esos gigantes que nos precedieron y que vos con esa canción nos ayudaste a recordar. No, dice el texto, ¿no? No nos olvidemos de aquellos que nos enseñaron. Exactamente. Gracias. Bueno, y gracias a ti por también ser parte de esos gigantes para esta generación. Bueno. 22 años sumando en los medios de... Hoy en día todo el mundo es comunicador, pero hace 22 años no. Hace 22 años... No, yo empecé en el 81 en radio. No era... Hoy parece común, pero bueno, es común por gente como usted, así que también gracias por romper también barreras que hoy disfrutamos los que estamos aquí. Bueno, y gracias por sacarme el temor de que nunca más voy a poder ir a España porque nos discriminan. No está. No le haga caso a eso, al revés, los queremos mucho. Ahí vamos. Mira, vamos. fíjate que vamos a poner las cosas como son. La figura más importante de los dos clubes más grandes de España, que son los dos clubes más grandes del mundo, son dos argentinos. Sí, señor. Del Barça es Messi y del Real Madrid fue Alfredo Di Stéfano por mucho tiempo. Así que no tenemos más que cariño y cuando nos volvamos a enfrentar, pues que gane el que sea, pero todo bien. Gracias, Quique. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos como cada noche mañana a las 9 y el viernes a las 8 para cantar al Señor porque nos ha hecho mucho bien. Que Dios le bendiga.